Buenas tardes a todos. La iglesia en estos días estuve leyendo que la iglesia no es un lugar donde venimos, sino es un lugar donde alguien nos espera. ¿Y quién es el que nos espera? No se escucha. ¿Quién es el que nos espera acá? A Él la gloria por los siglos de los siglos. Un aplauso para Jesús. Jesús vivo, presente en nuestras vidas. Si venimos acá y empezamos a pensar alguna cosa positiva que nos pasó, y son varias cosas positivas que nos pasan en la semana, Él permitió eso porque Él me ama. Él nos ama, ¿sí? Entonces para Él nuestro canto, nuestras oraciones, vamos a cantar fuerte, vamos a poner la letra, y entonces eso venimos a hacer, a cantar y a rezar fuerte. Bueno, vamos a practicar Con Cristo me voy, con Cristo. Esta música es hermosa, seguro que ustedes conocen y ya van a cantar fuerte lo con nosotros de entrada. A ver un poco. A ver si cantan conmigo. Con Cristo me voy, con Cristo me voy de aquí, y el consuelo que me queda, la gracia que llevo en mí. ¿Conocían la música? No parece, ¿verdad? Sí. ¿Quién conocía la música? Canten fuerte entonces, para que los otros puedan escuchar y cantar fuerte. Los que están allá conocían esta música. Toda la esperanza en ustedes, esos que están entre tanto ahí, ¿por qué no vienen más hacia acá para unir nuestras voces? Bueno, a ver, otra vez conmigo. Es muy linda esta música. El Señor que nos ama se va con nosotros también cuando salimos, para acompañarnos en la semana. A ver. Con Cristo me voy, con Cristo me voy de aquí, y el consuelo que me queda, la gracia que llevo en mí. Creía que estaba solo, hermano, no sé. Yo no quiero más escucharle a esta gente sino a ustedes. A ver si cantan conmigo. Cantan conmigo, ¿se animan? Y a cantar fuerte luego. A ver, conmigo. Con Cristo me voy, con Cristo me voy de aquí, y el consuelo que me queda, la gracia que llevo en mí. Creía que estaba solo, hermanos,
Señor, tengo otros hermanos, Señor, yo te lo daré. Con Cristo me voy, con Cristo me voy de aquí. Y el consuelo que me queda, la gracia que llevo en mí. Fuerte el aplauso, canta mejor que nosotros ustedes. Se nota que son del coro de los sábados, cantaron mucho mejor que nosotros. A ver, la segunda estrofa todos. Después de encontrar a Cristo, a ver, todos. Después de encontrar a Cristo, de conocerle a Él, me abracé con mis hermanos y al futuro no temí. Cristo me voy, con Cristo me voy de aquí. Y el consuelo que me queda, la gracia que llevo en mí, la gracia que llevo en mí. Qué hermosa música. El Señor se va con nosotros. Venimos acá, le encontramos. Y cuando salimos de la iglesia, se va con nosotros. Eso es lo que dice. Con Cristo me voy, con Cristo me voy de aquí. El consuelo que me queda. Después, la gracia que llevo en mí. Qué hermoso. Muy bien. A ver, ¿tenemos todavía tiempo? Tenemos todavía tiempo, Andrea. ¿Sí? Nuestro canto de entrada. Ese toripape, yacoiña, ojeja, yabuá. ¿Se recuerdan? Vale, vamos a cantar fuerte. Porque ustedes nos tienen que dar ánimo. Nosotros después de 2 sábados estamos viniendo. No es porque no queríamos venir, no podíamos venir. Pero entonces ustedes cantan fuerte con nosotros, vamos a venir todos los sábados. Y siempre vamos a cantar fuerte, porque ustedes lo son del coro de los sábados. ¿Se recuerdan? Conmigo. Toripape, yacoiña. Bueno, permiso. A ver si se callan ustedes y le escuchamos a ellos. A ver. Queremos escucharle a ustedes. Recién cantaron súper bien la otra música. Yo creo que esta también van a cantar bien. ¿Conmigo? Toripape yacoí. Eso. Eso, muy bien. Ñam de yara Jesucristo yaro pura genjawa. Otra vez. Toripape yacoí. Ñam de yara Jesucristo yaro pura genjawa. Maravilloso, cantar una maravilla, qué lindo. El aplauso para ustedes. Muy bien. El santo, era un día de fiesta en Jerusalén. A ver, ahora sí vamos a pedirle a ustedes que canten con nosotros. A ver, ese es usted. Conmigo. Era un día de fiesta en Jerusalén. Llegaba el Señor y entre la muchedumbre un grito se oyó. Santo es el Señor,
Cantamos otra vez conmigo. ¿Se animan a cantar solos? Capaz que sí. ¿Se animan? A ver. Era un día de fiesta en Jerusalén. Otra vez. Era un día de fiesta en Jerusalén. Llegaba el Señor y entre la muchedumbre un grito se oyó. Ahora, Santo es el Señor, Hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, Santo, Santo. Muy bien. Ave María Purísima. Recordamos, hermanos, que vamos a iniciar nuestra celebración. Les pedimos entonces que vayan poniendo en silencio sus aparatos celulares y despojándose un poquitito de aquello que pueda causarles distracción alguna. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. En esta Santa Misa estaremos rezando en acción de gracias a Jesús sacramentado, Jesús misericordioso, al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen María, a María Rosa Mística, San Miguel Arcángel, a Santa Lucía, San Valentín, a la Virgen de los Pobres, por la salud física y espiritual de Javier, Digna y familia, Francisco, Walter, Marcial, Emilio Ramón, Digno, Cintia, Alba y familia, Mario Gustavo y familia, Mirta Alba, Mario Raúl y familia, Padre Agustín Lorenzo, Joaquina, Olga, María Estigarribia, Hugo Domínguez, Roberto, Francisca, Víctor Manuel, Bernarda, Fabricio, Santiago Casimiro, familia Cansagua Mendoza, Fredesvinda, Nelson, Tatiana y familia, Macarena y familia, Eliseo y familia, Facundo Rodrigo, José Ignacio, Maximino, Fiorella Magalí, Laura y familia. Por la presentación de los 40 días de Leandro de Jesús, por el matrimonio de Almada Cáceres, por el cumpleaños de Silvia Liliana, que está presente hoy, por una intención especial, por el examen de Suelí, por la conversión de Alcides Gabriel y Luis Manuel, por el viaje de Alcides Gabriel. Por nuestros hermanos difuntos, Francisco Javier, Rafaela, Lorena, Félix, Emérita, Zacarías, Catalina, Cirila, Bernardino, Tecla, Lucía, Andrés, Gladys, Ambrosia, Blas, Lucía, Atanasio, Herminia, Patricio, Víctor Manuel, Silverio Argentino, Luciana, Aparicia, Porfirio, Tomasa, Silveria, Victoria, Ramón, Ana, José Domingo, María Dolores, Damasia, Cristóbal, Pablo Ramón, Guillerma, Severiana, Eladio, Eginio, María Justina, Flavio, Juan Vicente, Noemí Irene, Pabla, Claudelina, Damián, Edita, Hilaria, Eulogio, Carlos Damasio, Artemia, Bernardino, Dionisia del Rosario, Walter Eduardo, Edgar René, Eduardo, Justina y por las benditas almas del purgatorio. El Señor nos convoca en su casa en este sexto domingo del tiempo durante el año. En la Eucaristía
Él se nos entrega plenamente en su palabra y en el pan compartido. La liturgia de hoy nos llama a vivir una fe coherente, no limitada a gestos externos, sino nacida de lo más profundo del corazón. Participemos de esta sagrada liturgia con el sincero deseo de caminar según su voluntad y crecer como comunidad fraterna. Como pueblo de Dios, iniciemos esta celebración poniéndonos de pie. Ñanguaje hayawi a ñande yara Jesucristo yaro pura hei kangwa eme oman yara acá nomás lo que está ahí fuerza, vamos. Tore pape yakoe ñamuajeja yawe a ñam de yara Jesucristo yaro pura jejanwa. Tore pape yakoe ñamuajeja yawe a ñam de yara Jesucristo yaro pura jejanwa. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva San Miguel Arcángel! ¡Viva! ¡Y viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces hoy para el Señor. Bueno, fíjense que estamos en este sexto domingo del tiempo ordinario y con esto ya terminamos ya otra vez la primera partecita de lo que habíamos dicho que es el orden ordinario, ordenar nuestra propia vida de acuerdo al gran misterio que hemos celebrado, que es la encarnación, la Navidad. O que dice la encarnación, Peñán de Yara, hoy qué lleva en nuestra historia, en nuestra vida, para caminar en este año 2026. Qué rápido que pasa el tiempo. Hoy, Día de los Enamorados. ¿Quiénes están enamorados? Levanten la mano. Ahora hay que ver nomás de quién uno está enamorado. Alguno que hoy ay, tamare baña enamorado, hay que estar enamorado siempre. Primero, luego de la vida, hay que estar enamorado. Por eso me gustó esa música. Tori pave, yaco y ya lleva, ya yubaite, ñañembate, ñanguajeja ya. Y todo eso es, queridos hermanos, porque justamente sentimos en nuestro corazón y en nuestra vida la presencia de un Dios que nos ama y que nos quiere. ¿Y qué más que eso queremos, verdad? Porque al final de cuentas eso es lo que queremos en nuestra vida, la felicidad y la realización, pero por el buen camino. Así es que hoy vamos a escuchar bien la palabra del Señor, al terminar, como les dije, con este sexto domingo. 3 palabritas le voy a pedir que tengan bien en cuenta al finalizar. Primero es si quieres, si quieres. Esa es la palabra clave. ¿Para qué? Segunda lectura. Para llevarnos a una madurez espiritual. La madurez es demasiado importante y después el tercero, justamente, queridos hermanos, que nos va a decir aquí todo el Evangelio, va a ser la propia fidelidad. Entonces estas 3 palabritas quiero que estemos muy atentos escuchando la palabra de Dios.
Vamos a repetir. Si quieres. Después, segundo, madurez espiritual. Y lo tercero, fidelidad. Estas tres palabritas entonces vamos a hablar hoy al cerrar nuestra primera parte del tiempo ordinario. Iniciamos con la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ore por Yahu Bereko Yande Yara. Ore por Yahu Bereko Jesucristo. Ore por Yahu Bereko Jesucristo. Ore por Yahu Bereko Nyande Yara. Ore por Yahu Bereko Nyande Yara. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y con mucho entusiasmo vamos a decir juntos: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Y en este momento en que hacemos lo que se llama la oración colecta, quiere decir que recolectamos todas las intenciones. Algunas veces nosotros no sabemos qué significa la oración colecta. El sacerdote, en nombre de todo el pueblo, de todos nosotros, colecta todas las intenciones. Hemos escuchado al inicio de la misa. Ahora también yo traigo muchas otras intenciones muy importantes. Hoy estuve visitando, por ejemplo, aquí una familia que a través de Ñande Yarañé siempre nos acompañan. Esto es muy importante. Liz Amarilla, ella que está en silla de ruedas, hace mucho tiempo, pobrecita, un accidente y tiene que ser intervenida, además tiene cáncer. Entonces, pero ustedes no saben el milagro y la gracia de Dios, porque los médicos muchas veces ya le dicen, bueno, Pepe vende más, y sin embargo, no recuerdo bien cuántos años, pero me dijo más de 20 años que ya está así, ¿entienden? Y quiere decir que la gracia de Dios que actúa, así que rezamos, ella siempre nos acompaña todos los días, Liz Amarilla, y su mamá también que le acompaña y le ayuda siempre, Amanda. También queremos rezar por la señora Elma con sus nietos. Elma hoy también cumple años. Esta señora que cumple ya más de 85 años y todos los días así también está acompañándonos a través de Ñande Yarañé. Y entonces por eso rezamos hoy, porque cumple años. Hoy también estuve celebrando 45 años de matrimonio de una familia. Ellos son de Concepción, Olga y Raúl.
y con toda la familia, incluso vinieron, son 14 hermanos, imagínense, desde Concepción, para acompañarle a su hermana y a su hermano también, los 45 años de fidelidad. Hoy justamente la palabra que nos habla de fidelidad al Señor, así es que le mandamos saludos y rezamos también por Olga y Raúl. Y también agradecemos una nueva vida y fui a bendecirles a una pareja que se llama Alfredo y Alba. Van a ser el primer niño este lunes se va a internar. Entonces pidieron una oración especial también. El niño que se va a llamar Axel, entonces que ya está ahí llegando. Están muy contentos Alfredo y Alba también. Y por último también estuve predicando ahí un retiro espiritual que tienen los de la Divina Misericordia, que están reunidos aquí en la Casa de Retiro de San Lorenzo, de la hija de María Auxiliadora, sobre un tema demasiado lindo. Y entonces para ellos también les prometí una oración de toda nuestra comunidad. Y son muchas otras, ¿verdad?, que nosotros tenemos, y eso agradecemos al Señor. Entonces hacemos esta oración colecta, y con esta oración colecta traemos todas las intenciones del pueblo de Dios. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos de tus hijos, concédenos hoy a nosotros la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. El Señor se hace cercano para guiarnos y fortalecernos, invitándonos a vivir una fe que se manifiesta en la vida cotidiana. Abramos el corazón y permitamos que su palabra ilumine nuestro camino. Lectura del libro del Eclesiástico. Si quieres, puedes observar los mandamientos y cumplir fielmente lo que agrada al Señor. Él puso ante ti el fuego y el agua. Hacia lo que quieras extenderá tu mano. Ante los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría del Señor. Él es fuerte y poderoso y ve todas las cosas. Sus ojos están fijos en aquellos que lo temen, y Él conoce todas las obras del hombre. A nadie le ordenó ser impío, ni dio a nadie autorización para pecar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. Felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón. Felices los que siguen la ley del Señor. Tú promulgaste tus mandamientos para que se cumplieran íntegramente. Ojalá yo me mantenga firme en la observancia de tus preceptos. Felices los que siguen la ley del Señor. Sé bueno con tu servidor, para que yo viva y pueda cumplir tu palabra. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Felices los que siguen la ley del Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus preceptos, y yo los cumpliré a la perfección. Instrúyeme para que observe tu ley y la cumpla de todo corazón. Felices los que siguen la ley del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, es verdad que anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras,
pero no la sabiduría de este mundo, ni la que ostentan los dominadores de este mundo, condenados a la destrucción. Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios, misteriosa y secreta, que Él preparó para nuestra gloria antes que existiera el mundo. Aquella que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó, ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo, hasta lo más íntimo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. ¡Viva Cristo! Viva. ¡Viva San Miguel Arcángel! Viva. Y viva nuestra comunidad. Viva. Bueno, muy bien. Parece que hace mucho que no le veo más a ustedes, ¿eh? ¿Qué pasó de usted? ¿La peyuya y la misajabe? Ah, Shelanda Yuya Hina. Ah, y aquí le veo a Mirta y le damos una bienvenida. Un fuerte aplauso a Mirta. ¿Se acuerdan que rezamos y dijimos que la habían operado, corazón abierto, verdad? Varias veces la visité en el hospital, terapia intensiva. O sea, que ni me reconocía ahí, ¿verdad? ¿O me reconociste en algún momento? Una vez me reconociste. ¿Y todas las otras veces? Nada. Bueno, entonces, ¿cómo es nuestra vida? Como siempre decimos, ¿verdad? Siempre estamos por un hilito en las manos de Dios. Y vos estabas pensando luego, ya que te iba a tomar eso, vos ya estabas enferma del corazón. Y hoy día lo enamorado saliste de afuera, ¿verdad? El corazón sanado, curado, y eso es lo más lindo. Bueno, fíjense, queridos hermanos, qué importante y qué lindo este recorrido que la Iglesia nos ofrece como catequesis. Siempre solemos poner algunas palabras claves, ¿verdad? En estos domingos que fueron pasando, yo no vine ciertamente porque tenía otros compromisos con otras comunidades, pero ese 1 de febrero, la palabra de Dios simplemente para unir, porque son 6 domingos en que el Señor nos va hablando muy de cerca
El primero fue nuestro compromiso, ese primer domingo del tiempo ordinario, nuestro bautismo, el bautismo del Señor. Después enseguida, el segundo domingo, fue el llamado del Señor. ¿Se acuerdan que Jesús pasó, dice, y llamó ahí a Pedro y su hermano Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, los 4 primeros que le siguen a Jesús? Ese fue el segundo domingo, es decir, una vez que nosotros nos comprometemos, el Señor nos llama. Bueno, hay que comprometer, listo, yo a tu ya haré ese, porque tenemos que evangelizar. Y ahí aparecía esa palabra clave, ¿verdad? El reino de Dios está cerca. Pero yo explicaba y decía, la palabra cerca no quiere decir a que un colectivo ya no, no quiere decir eso. Sino que en realidad el reino de Dios no quiere decir imagina, sino que quiere decir está a tu lado, ahí está a tu lado, está cerca en el sentido, está cerca de vos, está lo cerca de vos, y la gente está lo cerca de vos, paraguayo, está lo cerca de vos. Entonces quiere decir que el reino de Dios había sido, ya está en medio de nosotros, ya hay de marango ese, pero para eso necesitamos comprometernos bautismo, seguir verdaderamente al Señor segundo domingo, y el tercer domingo, entonces, queridos amigos, en este seguimiento de Jesús nos dijo, bueno, yo les doy, nos decía, el zafón, cómo nosotros vamos a continuar y cómo vamos a entender. Y por eso en ese tercer domingo nos ofrecía nada más y nada menos que la palabra de Dios, ¿verdad? Eso fue el tercer domingo. Después, el cuarto domingo, que era ya, queridos amigos, ahí yo ya no estaba tampoco con ustedes, sobre una búsqueda. ¿Se acuerdan que el Señor hablaba de la búsqueda? Busquen verdaderamente de corazón, busquen lo que tiene alma sincera. Y eso fue el primero. El 8, que fue el domingo pasado, yo tampoco no pude compartir aquí con ustedes en la comunidad, pero con otras comunidades sí. Entonces hablamos, queridos amigos, si compartes con el hambriento, si albergas a los pobres sin techo, si cubres al que ve desnudo. ¿De qué te habla, queridos hermanos? Y al final de cuentas te habla de la caridad, del amor. Es decir, todo de una manera bien sistemática. La Iglesia en su pedagogía nos invita a hacer este camino. Y hoy esta hermosa palabra, justamente la primera, decíamos, si quieres. Si quieres. O sea que tú ¿sabes qué? Cuando hay pueden calcular de reipotano. Por eso el reino de Dios está cerca. Ahí está a tu lado. Bueno, nada bien. Es como cuando te vas y vas a comer algo y entonces vos te vas y ahí está sobre la mesa de copa y teina. Si quieres, si quieres. Pero el Señor nos ofrece ese, vamos a decir, ese banquete de su palabra y de su mensaje. Pero va a depender de nosotros, queridos hermanos, en la medida en que haya este camino. Y al mismo tiempo, entonces, podemos decir que esa síntesis esencial y fundamental nos llama a vivir en la libertad de los hijos de Dios. ¿Quieres verdaderamente dejarte tocar por el Señor? Alguna vez así leyendo, investigando algunas cositas, la vez pasada descubrí y me llamó muchísimo la atención, porque hubo en un tiempo que había sido Estados Unidos y Rusia, se pusieron de acuerdo para perforar y mirar un poco, descubrir lo que hay dentro de la Tierra, Y llegaron, apenas llegaron a más o menos a 15.000 metros, que sería 15 kilómetros, Rusia, porque dice que Estados Unidos al final a la mitad ahí nomás dejó, porque dice que ya era imposible seguir. Porque cuanto más oigo ahí, dice que ya no había material que soportase el calor, cada vez que iba entrando jacubé. Y dice que lo que llegaron a perforar, que sería 15 kilómetros, dice que es como la cáscara del huevo recién, o sea que ni llegaron todavía al fondo, ¿entiendes? Es como la cáscara, ni peaoín, ni hasta ahí pudieron llegar. Pero lo que más me llamó la atención, porque decía el artículo de estos científicos,
Dice que allá en el fondo, cuanto más iban, encontraron algunos fósiles. ¿Saben de cuántos años? 250 millones de años atrás. Ay, Señor mío y Dios mío, decía yo. Y qué soberbio que somos nosotros, ¿verdad? Nosotros, ¿cuánto es lo que podemos vivir? 80, 90 años. ¿Cuánto es lo que podemos estar sobre este mundo, verdad? Y después también nosotros mismos podemos convertirnos en fósiles, ¿verdad? Y entonces, capas y más capas y más capas, que poco a poco, ¿verdad? Entonces, nos vamos enterrando, por decir así. 250 millones, yo me quedé así asombrado, porque de nuestra civilización, lo que nosotros conocemos, los minimalistas te hablan, por ejemplo, de las primeras ciudades que existen, que sería más o menos, algunos dicen que era Jericó, más o menos los minimalistas, es decir, lo que le dan menos años que como ciudad tenemos, más o menos llegan a 5.000, 6.000 años atrás, que comenzó ahí la civilización, los hombres que comenzaron a reunirse y a formar un poco ciudades, así, ciudades. Peñan de Pueblito y Cuella, ya recojáis Ñandé, ¿verdad? Allá, en Israel, en Jericó. Bueno, ese es un poco lo que nos dice la arqueología. Los maximalistas, lo que le dan más tiempo, dice que tal vez los primeros asentamientos humanos son de hace 12.000 años atrás, los primeros hombres que comienzan a reunirse, ¿verdad? Bueno, y así, cosas interesantes. Ese Gustavo me llama mañana, pero ¿saben por qué? Porque justamente aquí, cuando el Señor nos ofrece y nos dice, este es el reino de Dios, tenés que ser feliz. ¿Por qué vos tenés que robar a tu hermano? ¿Por qué vos le tenés que robar y sacar la posibilidad a ese hermano tuyo, ahí de tu país, de tu hermano que está ahí? Marapi, donde la haré que un partido político, la haré mondajan, la pichape, que pega, que ama. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuántos años digo lo que vas a vivir? Pensar un poquitito, eso hace 250 millones. Y vos en tan poco tiempo arruinás la vida del hombre, la vida de una sociedad, la vida en que nosotros podríamos ser verdaderamente felices, todos, ¿verdad? Porque decimos que somos inteligentes, y no podemos solucionar los problemas de nuestra sociedad. No podemos solucionar que no exista pobreza, no podemos solucionar que no existan chicos en la calle, no podemos solucionar que nuestros indígenas no puedan tener una vida digna, no podemos solucionar la caja fiscal, porque ya usa la plata y que vea que amoa, ondas a tira. Pero en tan poco tiempo, ¿cuántos años pico lo que vivimos? ¿Se dan cuenta? Y estuve pensando yo, ¿verdad? Entonces, todo lo que significa, queridos hermanos, nuestra propia vida y nuestra propia existencia. Y por eso aquí me hacía reflexionar esta primera lectura. Si quieres, es lo más grande que el Señor nos ha regalado. Y después continúa, puedes observar los mandamientos de Dios. Quiere decir que ñande yara o moimbaite imagina o bebe ñande pobre lleva y gatos janguán ya el reino de Dios está cerca, el llevo ya y janguán de más. No hay que tener que estar esperando había sido. Nadie tiene que estar esperando a ver si va a llegar ese famoso estaremos mejor. Ahí ya está, ahí tendríamos que nosotros verdaderamente ya vivir aquí en nuestra comunidad, en nuestra familia. Marapico la ñambuaise, mana, ñambuayoí, dai la ñambuaisenda, ñambuayoí. Entonces por eso el Señor comienza con esta palabra tan clave, con este verbo tan importante. Si quieres, nos deja a nuestro arbitrio, es decir, nuestra libertad para que podamos hacer eso. Entonces el primer elemento es el querer, queridos hermanos, y esa primera lectura nos habla de esto. No voy a entrar en todos los detalles, ¿verdad? Cumplir fielmente lo que agrada al Señor, pero todo es si quieres. Porque Él puso ante ti el fuego y el agua. Hacia lo que quieras, tú extenderás tu mano.
Baebala eboya, Moisés balan de pobe tatabe, harikwa bonaba eboy cotande, recaitas amigo. Si quieres, andere ya poda vea. Ahí está el bien y ahí está el mal. Si quieres, elige. Pero andere ya poda. La libertad, queridos hermanos, es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Y por lo tanto tenemos que pedir al Señor esta gracia. Ante los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera, ¿viste? A cada uno, lo que prefiera. Y entonces, lastimosamente, que nos llamamos tan inteligentes, etcétera, elegimos justamente la muerte. O por lo menos matar al país, matar a la gente, matar a los demás. Ustedes, desde ahora, caja fiscal, tanto para ustedes, pero nosotros no. Orego privilegiado, orego especial. Orego no va no, vengo burro. Pero ese, querido hermano, es una ofensa a lo más grande. Eso es, queridos hermanos, lo peor que puede existir. Pero estas maestras sí que yo, a pesar de todo, les admiro, ¿verdad? Porque los educadores son los únicos que se suelen plantar. Después todo lo demás, sin boatura, Antes el Monseñor Rolón era el que más o menos llamaba un poco y decía, bueno, a ver, pueblo cristiano, vengan un poco. ¿Ustedes se dan cuenta de esta realidad, sí o no? Y entonces marcha el silencio, vamos a caminar un poco. Yo cuando era un poco más pequeño también, ¿verdad? Pero no era tanto tampoco tan pequeño, ¿verdad? Pero en Concepción, recuerdo, Monseñor Marisevich, también la misma cosa. Entonces, marcha del silencio. Incluso cerraron todo, le seguían y así sucesivamente. Pero, si quieres, o si no, quiere decir que está ya hipotayo hoy, ¿verdad? Ese es un problema serio. Pero eso, queridos hermanos, solamente, y ahí viene San Pablo y nos da la segunda lectura. Por eso les dije, madurez espiritual. Si no hay una madurez en el amor, en el seguimiento de Jesucristo, si nosotros no entendimos este camino y este proceso de los 6 domingos, 6 semanas, si no entendimos, queridos hermanos, es muy difícil. Tenemos que llegar a una madurez espiritual para poder confrontarnos con el mundo, para poder luchar contra todo mal. Y por eso San Pablo aquí nos decía, es verdad que les anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras. Esto, queridos amigos, y la palabra de Dios y la catequesis es para los que tienen un corazón abierto y que verdaderamente pueden hacer un camino de madurez en el seguimiento de Jesucristo. O si no, quiere decir que dañan de catequesis, formal, dañan entendéis, dañan entendéis. Entonces, claro, evidentemente que no podemos, porque nos patina, no damos. Nos quedamos ahí como lelos en el aire, como un ébete. Madurez espiritual quiere decir una capacidad de reflexión y de encuentro personal con Cristo, porque Cristo es el único que nos libera. Cristo es el único que le da sentido a nuestra vida, a nuestra existencia. Para entender todas estas cosas que estamos diciendo, ¿verdad? Nuestra misma vida, el sentido. ¿Y cómo lo vamos a aprovechar? Pero eso se necesita madurez. O si no, no vamos a dar pasos. Nunca vamos a cambiar. Siempre vamos a estar patinando. Ña sengua ula, ña de pecado, ña sengua ube, ña patinar, ya llegue, ña sengua ya llegue. A veces ña. No podemos. Entonces este es el segundo tema importante. ¿Cuál es la palabra clave? Madurez espiritual. ¿Cuál es la primera? Entonces, ¿cuál era? Muy bien, si quieres, querer, si quieres. La segunda, madurez espiritual. Y la tercera, que les dije, queridos hermanos, que va a ser este evangelio justamente, que nos va a llamar a la fidelidad. ¿Por qué? Porque miren lo que el evangelio nos dice. No piensen que yo vine a abolir la ley o los profetas. Shenda Yui dice para abolir lo que la humanidad, lo que los profetas, lo que los demás ya fueron
transmitiendo. Nosotros, queridos hermanos, somos de hoy, ¿entienden? Este es nuestro tiempo, yo suelo decir. Pero así como les puse esa comparación y me llamó la atención, yo nunca escuché tanto así, 250 millones de años atrás, pero con esta itereima, fósiles de ese tiempo, ¿entienden? Y allá en lo más profundo, quiere decir que capas y capas y capas y capas y capas. Y nosotros hoy estamos aquí, hoy. Pero también cuando digan, no sé cómo será este mundo, si existe todavía, ¿verdad? Dentro de otros 100 millones de años, ¿verdad? Levanten la mano todo lo que dentro de 100 millones de años va a poder saber eso. ¿Quién? Ni peteniendo vamos a ponerle ahí, va bien. Entonces nosotros decimos del cielo, ¿verdad? Esa es la grandeza y la infinidad de la vida, la grandeza de Dios. Y por lo tanto, queridos hermanos, tenemos que reconocer desde ahí. Y entonces ahí es donde entra la fidelidad. Por eso la tercera palabra. Yo no vine, porque yo soy ahora y estoy heredando lo que mis ahí está, lo que mis padres, mis abuelos, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, etcétera, etcétera, me fueron dejando. Y lo que nosotros hoy estamos dejando tiene que ser algo lindo y positivo para que nuestro mundo pueda cambiar, para que nuestro mundo un día pueda entender y decir, ahí está el reino de Dios, está cerca. Ya llepo yainas es celo mitad, porque aquí ya el Señor nos ha regalado todo. Todo depende de nosotros. Si hay alguien que ama a Dios y si hay alguien que verdaderamente siente esa experiencia de Dios, les aseguro, queridos hermanos, que va a transformar este mundo. Pero recuerden que eso no puede quedar solamente en la vida de algunos, por ejemplo los santos, porque los santos en realidad lo que hicieron es eso, y que coincide hoy tan lindo, ¿verdad? Como les dije, con el día de San Valentín, el día del amor, decimos nosotros. ¿Pero por qué? Y porque han amado verdaderamente, han amado. Y cuando uno ama y cuando uno tiene a Dios, es capaz de transformar, es capaz de ofrecer lo más lindo de su propia vida, de su propia existencia. Así que, queridos hermanos, vamos a continuar nuestra misa pidiendo estos tres elementos. Primero, ponernos ante Dios. Ya hipotábico, querer, si quieres. Aquí está todo, te regalo todo. Va a depender de ustedes para hacer una parroquia que vale la pena, un grupo que vale la pena, un cristiano, un sacerdote que vale la pena. Si quieres. De botaino o de pobre, libertad. Y luego, queridos hermanos, esa madurez espiritual. Porque no es solamente también el famoso quiero, ¿verdad? De ahí. Sino que desde ahí tenemos que trabajar para ser maduros en la espiritualidad. Pero el querer ya te ayuda para que vos busques. ¿Qué es lo que me va a ayudar? Porque yo quiero ser santo. Quiero hacer que mi familia esté bien. Quiero hacer que mi parroquia lleva. Y entonces podamos estar mejor verdaderamente. Y por último, queridos hermanos, eso significa que lo que vamos a hacer es ser fieles a lo que el Señor siempre nos ha prometido y nos ha regalado, pero que depende de nosotros que lo pongamos en práctica. Que así sea. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora nuestras intenciones al Señor. Respondemos: Padre de misericordia, escúchanos. Escúchanos. Para que la Iglesia acompañe a todo el pueblo de Dios a vivir el Evangelio con un corazón sincero y comprometido, oremos. Padre de misericordia, escúchanos.
para que el Señor fortalezca con su espíritu al Papa León y lo guíe en el servicio fiel al Evangelio y a la unidad de la Iglesia. Oremos. Padre de misericordia, escúchanos. Para que nuestras autoridades civiles busquen la verdad, la justicia y la paz en sus decisiones, teniendo siempre presente el bien del pueblo, oremos. Padre de misericordia, escúchanos. Para que los niños, jóvenes y educadores que se preparan para el inicio de las clases sean acompañados por Dios en este nuevo comienzo del año escolar, oremos. Misericordia, escúchanos. Para que la palabra que escuchamos nos transforme y nos haga testigos del Evangelio en la vida diaria, oremos. Padre de misericordia, escúchanos. Vamos a pedir especialmente también hoy por nuestros hermanos la presentación de los 40 días de Leandro de Jesús. ¿Dónde está Leandro de Jesús? 40 días. Ya, está un fuerte aplauso para Leandro de Jesús y para su familia principalmente. También por el matrimonio de Almada Cáceres. ¿Quién va a ser Almada? Ah, ustedes dos. Me tienen que poner su nombre. ¿Vos sos tu mamá, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu mamá? Mayra. ¿Y tu papá? Francisco. Me tienen que poner nombre, Francisco y Mayra. Después renovación matrimonial de Almada Cáceres. Bueno, por el cumpleaños de Silvia Liliana. ¿Dónde va a estar? Silvia. Allá está. Un fuerte aplauso también para Silvia Liliana. Y como ya hemos dicho, vamos a rezar siempre aquí por nuestra hermana Liz Amarilla y su mamá Amanda, que nos están siguiendo hoy por el canal Yandeyañe. Vamos a rezar también por esta señora que agradece años de vida, doña Elma. También agradecemos los 45 años de estos concepcioneros, Olga y Raúl, 45 años de casados. Y rezamos también por Alfredo y Alba, que el lunes van a recibir su primer hijito, Axel. Y por último rezamos y recordamos también a este grupo. Son 70 de la Divina Misericordia que están reunidos en retiro espiritual aquí en San Lorenzo. Vamos a pedir por todas estas intenciones y las nuestras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Presentamos ahora el pan y el vino junto con nuestras alegrías y esperanzas. También nuestro aporte en dinero para ayudar al sostenimiento de nuestra parroquia. Dios pague su generosidad. Para nosotros pan de vida, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, divino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos tu generosidad será para nosotros bebida de la salvación. Bendito seas por siempre. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna
para quienes cumplen tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con su nacimiento el Señor restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Era un día de Fiesta en Jerusalén. llegaba el Señor, y entre la muchedumbre un grito se oyó. Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan Y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral, con los ministros extraordinarios de la comunión y de todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, especialmente y recordamos hoy por este niño, Leandro de Jesús, 40 años de su nacimiento. También por el cumpleaños de Silvia Liliana. Agradecemos un año más de su vida. Y también rezamos por nuestros hermanos que desde Ñandillarañé nos piden oraciones, por Liz Amarilla y su mamá, Amanda, por doña Elma, que cumple años, por también la familia de Alfredo y Alba, que van a recibir a este niño,
y por el grupo de la Divina Misericordia que están de retiro espiritual. También, Señor, que te acuerdes especialmente de tus hijos, de Francisco, ¿verdad? Y Mayra. Entonces, que hoy agradecen, ¿cuántos años de matrimonio? 12 años de matrimonio. Y también por Olga y Raúl, que agradecen 45 años de matrimonio. Que en Cristo ellos han fundado su familia, la iglesia doméstica y sacramento de su amor. Concédele, Señor, que la gracia de hoy celebrar estos años de matrimonio se prolongue a lo largo de toda su vida hasta que la muerte los separe. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucho entusiasmo vamos a pedir al Señor, en primer lugar, ese querer que Dios reine en medio de nosotros, que nos dé esa madurez en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano. Y sobre todo, queridos hermanos, con esa madurez, que nosotros podamos ser fieles siempre a su mandamiento. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, piedad de nosotros, ten piedad. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén.
Jesús es el pan de la vida eterna. Que esta sagrada comunión transforme nuestro corazón y nos fortalezca para vivir una fe auténtica y comprometida. Nos acercamos con fe. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Si miro al cielo y miro al mar, y observo en mi interior, si atento estoy, si se escucha, podré sentir tu voz. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Si veo a un hombre en su dolor, sabiendo sonreír, sufriendo en él, te veo a ti y quiero ser mejor. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Si veo la mirada azul de un alma sin maldad, yo sé que tú en ella estás, me mira tu Jesús. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Aquel que ofrece su cantar y este es su dolor. El joven su ilusión de amar y el niño su canto. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. si un Hombre, lucha sin esa fuerza, latiendo a los demás, latiendo en él, latiendo en él, fuerza está, tu espíritu la da. ¿Dónde está fuerza? La razón. ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor?
La respuesta es el amor. ¡Viva Cristo! ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, se dan cuenta qué hermosa que es esta letra, ¿verdad? ¿Dónde está la razón? ¿Cuál es la razón de todo lo que estábamos diciendo? Para, no se olviden, 3 palabritas. A ver, ¿cuál era la primera, Pablo? Si quieres, de hipotaba. ¿Cuál es la segunda? De pucaesina. ¿Cuál es la segunda? Madurez espiritual. ¿Y cuál es la tercera? Fidelidad. Muy bien. Entonces esas 3 palabritas le voy a volver a tomar el próximo sábado. ¿Listo? Va? Entonces vamos a repetir todos juntos. Primera palabrita, si quieres. Segundo, madurez espiritual. Y la tercera, fidelidad. Esto es lo que nos pide. Pero el próximo domingo ya vamos a comenzar con el primer domingo de Cuaresma. Así es que el miércoles ya es de ceniza, miércoles 18. Y con esto concluimos. Es como decir, yo no quise alargar mucho, ¿verdad?, mi prédica, pero con el 6º domingo aquí estamos concluyendo y dicen, qué difícil, Señor, ser fieles o llegar a una madurez espiritual profunda. Porque muchas veces querer, ya de otro lado, y te ya vi. Entonces, por eso, ¿saben qué le decimos al Señor? Tiempo, refere, tiempo, ñandellana, tiempo, tiempo. Y el Señor nos va a ofrecer 40 días de reflexión profunda para una verdadera conversión, para después volver a retomar oportunamente con la resurrección ese camino de orden ordinario hasta la fiesta de Cristo Rey. Bueno, vamos a llamar un poco aquí, a ver, vamos a comenzar con el más chiquitito, la presentación de Leandro de Jesús, 40 días, que venga aquí, un fuerte aplauso para papá y mamá sobre todo. Son los más contentos, ¿verdad?, que vienen aquí, porque le traen a Leandro de Jesús. Bueno, ¿cuántos hijos tienen ustedes? El primerito. Bueno, estamos abriendo. Hoy visité a una señora que tenía 14 hijos. ¿Cuántos hijos piensan tener? Ay, no sé. 15. Ay, no. Ay, no, yo hice. Ay, Jesús mío. Bueno, vamos a presentarle para este minta. ¿Y cómo te llamas vos? Liz. ¿Y? Leonardo. Leonardo. Bueno, tráiganme aquí. Vamos a darle una bendición a Liz y a Leonardo para que el Señor les bendiga y sobre todo para que sepan acompañar a sus hijos, les sepan educar en esa fidelidad, en el amor a Dios que le ha dado la vida, nuestra vida que es tan pasajera, nuestra vida que es tan cortita. Él está iniciando esta hermosa experiencia y sobre todo en esa fidelidad de la gracia y del amor de Dios. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Felicidades entonces, ¿eh? Se abrió la fábrica. Bueno, ahora vamos a ver que vengan aquí, por favor, los siguientes. Están paginando los cumpleañeros. Cumpleaños de Silvia Liliana. Solita Silvia, ¿eh? Desde que ella va a ver, ya puedan de competencia. Bueno, muy bien, Silvia. Entonces, que el Señor te bendiga hoy al agradecer los años de vida y también así que te mantengas siempre en el amor, en la fidelidad. Busque siempre esa madurez espiritual en tu camino de fe y sobre todo que puedas decir al Señor, si quiero, Señor. Que el Señor te bendiga y te fortalezca siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Date la vuelta, que lo cumplas feliz. Aquí cantamos para el himno. Feliz, que lo cumpla. Feliz, por santo día, dichoso, que los cumpla. Feliz. Muy bien, fuerte aplauso. Felicidades. Bueno, muy bien. Y vamos a llamar aquí el matrimonio de Francisco y Mayra. Bueno, 12 años de matrimonio. Ya, estos siempre me engañan.
12 años que se casaron, pero hace 20 años que están juntos. Ustedes no me van a decir más que hace 12 años se casaron. Ustedes ya tienen que decir que 20 años de matrimonio ustedes tienen que celebrar. Tenemos que aprender eso, gente. Parece que no aprende la gente. Porque la iglesia, después cuando ustedes regularizan, hace 12 años ustedes regularizaron. Pero no es que todo lo de atrás no sirve. Nah, ¿cuánto levantaste? 8 años, ¿verdad? Bueno, así que eso vale todito. Y vos también levantaste, ¿verdad? Bueno, tómense la mano. Entonces, 20 años de matrimonio, Liz y Francisco, que el Señor Jesús entonces les bendiga sobre todo. Y vamos a hacer la renovación del matrimonio. Yo, Francisco, te recibo a ti, Mayra, nuevamente como esposa. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Mayra, te recibo a ti, Francisco, nuevamente como esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Lo que Dios ha unido hace 20 años que no lo separe el hombre. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a cantarle también a ellos. Y el beso de los 20 años. A la cuenta, che. Tu hijo venía aquí. Bueno, aquí. Feliz fuerza. Día dichoso, que los cumpla feliz. Muy bien, listo. Felicidades, felicidades. Bueno, muy bien. Y entonces, sí, estamos todos, ¿verdad? Y ya los otros los hemos recordado. A ellos también les mandamos saludos que nos están siguiendo en este mismo momento a través de Ñandeyarañe, la televisión. Y bueno, como siempre, les agradezco la colaboración para con Ñandeyarañe. Nuestra alcancía está allá. Levanten un poco, miren un poco. Está vacía, ¿viste? Está vacía. Tiene que salir llenita esa alcancía. ¿Listo? Va. Bueno, y comenzamos ya este año 2026. Nuestro proyecto ahora es que el viernes 27, vamos a hacer un almuerzo. Es un viernes a las 12, un almuerzo justamente para recaudar un poco de fondo. Lo vamos a hacer en la peatonal de Luque, en el restaurante que se llama Real, sobre peatonal de Luque, cerca de la iglesia. Ahí hay una peatonal, y ahí está a la mano izquierda, ahí hay un restaurante que se llama Real. Entonces, la señora Lidia, que es la dueña, ahí entonces ofreció la posibilidad para que nos reunamos. Tenemos solamente 100 lugares, así que fuerza, y sobre todo con esto colaboramos para que Ñandeyarañe este año podamos afrontar siempre, sin que el padre Cabaña esté todo así, ¿verdad? Y le vayan a visitar después en Tacumbumba, ¿verdad? O de Vejagüere. No, no creo, porque la gente veo que está apoyando siempre y eso es lindo. Bueno, y después también ustedes saben que para este año 2026, para los que quieran acompañar a hacer una peregrinación. Primero vamos a hacer Tierra Santa. Ya está todo organizado, Tierra Santa. El 25 de junio vamos a salir hasta el 11 de julio. Entonces, esas semanas que vamos a estar allá, como yo viví en Tierra Santa 10 años, entonces le voy a hacer recorrer ahí lugares que nadie le va a llevar por ahí. Y vamos a ir. Entonces, todos los que quieran ya pueden ir inscribiéndose. Y los que no puedan todavía pagar para este año, el año que viene vamos a hacer otra vez. Y los que no pueden el año que viene, dentro de 2 años ya voy a ir, ¿entienden? Pero para que piensen, es importante hacer estos viajes del conocimiento del lugar donde nace nuestra fe, la tierra de Jesús, la tierra santa. Y toda la Biblia, Antiguo Testamento, ¿verdad? Es hermoso. Y bueno, y después tenemos también, en julio mismo, tenemos el viaje a España, que sería al santuario de Santiago. Y vamos a caminar 80 kilómetros. Es decir, los que tienen
son más jóvenes y pueden caminar. Y también los que no son tan jóvenes pueden igual. ¿Por qué? Porque nos va a acompañar, ellos tienen todo un vehículo especial, entonces uno camina si quiere, no sé, 1 kilómetro, porque cada día más o menos se camina, cada día 5 kilómetros más o menos se camina, de pueblito en pueblito. Y ahí se queda, se duerme, se cena, se reza, se hace la celebración, se pasa en comunidad, y al día siguiente uno se levanta, se alista y otros 5 kilómetros. En 10 días entonces hacemos así más o menos, vamos a caminar unos 80 kilómetros. Algunos pueden caminar 1 kilómetro, 2, lo que sea, y si no puede, se sube al cochecito y va acompañando al grupo de peregrinos. Ellos ya tienen experiencia, así que uno va aprendiendo también con ellos. Y el tercer viaje, que lo vamos a hacer en diciembre. De nuevo vamos a ir a Guadalupe. Vamos a salir el 10 de diciembre de aquí, así podemos estar celebrando el día 12 allí. Este año pasado ya estuvimos luego. Una maravilla. Para mí, fue la primera vez que me fui yo ahí. Y estuve en el mismo día, el 12, la Virgen de Guadalupe. 13 millones de peregrinos, así como cada cupé, ¿verdad? Era la cada cupé mijera, ahí la cada cupé, lleva. 13 millones de personas ahí, tajilla, impresionante, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y bueno, así es que, queridos hermanos, todos los que quieran, esa experiencia lo vamos a ir repitiendo año a año, así. Esto también es para juntar un poco de dinero y poder mantener nuestro canal Ñandeyara Ñe, porque hay lindos proyectos y grandes proyectos, pero si es que no tenemos los recursos económicos, todo se para, ¿verdad? Todo se para, hasta cierto punto. Y yo no quisiera quedar solamente con la televisión ahí, etcétera, que es muy bueno. Nosotros ya estamos pensando algo más. Como yo ya le dije, tenemos que tener las escuelas, tenemos que tener los centros para recibir a los chicos de la calle, para recibir a los jóvenes que están en la drogadicción, todas esas cosas, pero para eso se necesita mucho recurso económico. Pero uno no tiene que tener miedo, tiene que lanzarse. Y sobre todo porque hay mucha necesidad en el Paraguay. Yo ya les dije la vez pasada que este señor policía, ¿verdad?, que está ahí encargado de toda la parte, de todos los policías, de toda la cuestión de esto de narcótico, me dijo que hay 250.000 jóvenes que están registrados por ellos, por la policía, como drogadictos. 250.000 ñandenetame en todo el Paraguay. Registrados. Jalando ye registraya. ¿Quién sabe muy bien ahí? Entonces es una pena, ¿verdad? Pero tenemos que hacer algo. No podemos quedar sentados y dormidos mirando, ¿verdad?, lo que pasa, porque el mundo pasa. Muy bien, vamos a escuchar un poco nuestra parroquia que nos invita en estos días. Avisos parroquiales. Les recordamos que el primer domingo de cada mes rezamos especialmente por nuestros hermanos diezmistas de la comunidad. Aquí enfrente al cuadro de la Divina Misericordia tenemos la caja del diezmo con sobres en blancos también para aquellos hermanos que deseen sumarse a esta pastoral. Por otro lado, les recordamos que nuestra misa dominical de las 9 horas es transmitida en vivo por la página de Facebook de nuestra parroquia. Pueden ingresar y compartir el link con aquellos hermanos que están enfermos y que no están pudiendo acercarse hasta nuestra parroquia. Nos van a encontrar como Parroquia San Miguel Arcángel, San Lorenzo. También estamos todos invitados a dar inicio al tiempo de Cuaresma con la celebración del miércoles de ceniza, el día 18 de febrero a las 19 horas. También estaremos transmitiendo en vivo por Facebook. Que este tiempo de Cuaresma sea para todos una oportunidad de reconciliación, de crecimiento espiritual y de encuentro más profundo con Jesús. Este 22 de febrero, nuestro cura párroco, el padre Pablino, pone en nuestra mesa una propuesta internacional y nos cocina arroz frito chino con costillita de cerdo para el mediodía. Así que estamos todos invitados también a adquirir las adhesiones. A tan solo 25.000 guaraníes ya están a la venta. Agradecemos a Ñandeyara Ñe, que nos está acompañando como siempre, y no solamente a nosotros, que está acompañando siempre a todas las comunidades de nuestro país,
al Padre Cabañas también, Ñandeyara Tandero Basata Piaite, Padre. Amén. Muchas gracias. Entonces yo me olvidé que aquí Miguel mañana ya vuelve al seminario o para las vacaciones. Entonces van a comenzar mañana y el lunes ya van a tener también su retiro espiritual y después ya comienzan las clases. Desde el 23 vamos a vernos yo otra vez por ahí, ¿verdad? Bueno, buen alumno, mejor alumno, todo 10 conmigo. Bueno, con los otros no sé, con todito, bueno, así me gusta. Muy bien, y también nosotros los sacerdotes, la semana pasada tuvimos nuestro retiro espiritual que terminamos ayer también. Nos ponemos de pie y concluimos con nuestra oración final. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da vida verdadera por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias Y a viva Dios. San Miguel Arcángel. Viva. Y viva Cristo. Y viva la comunidad. Muy bien, fuerte aplauso para el Señor. A cantar fuerte.